Muy buenas tardes, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor y damos comienzo el día de hoy a nuestra lección de estudio bíblico para esta semana. Damos comienzo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a invitar a una familia de nuestra iglesia que nos ayude con la lección, la cual se encuentra en Gálatas 6, verso 11 al 18, y el texto sagrado lo encontramos en Gálatas también, capítulo 2, verso 20. Sigamos junto con ellos la lectura de esta lección. Amén, mi pastor. Leo libro de Gálatas, capítulo 6, del versículo 11 al 18. Leo en el nombre del Señor. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos, y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo la marca del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Leo el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, y leo en el nombre del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Muchas gracias damos a nuestros hermanos por ayudarnos. Y bueno, estamos frente a nuestra última lección de este libro de los Gálatas, una carta corta, pero muy profunda, muy útil, sobre todo para comprender los fundamentos de nuestra fe, de la fe genuina, la fe que enseña la palabra del Señor y la confianza que debemos tener en nuestra salvación justamente a través de la fe como método de justificación y salvación, único método por lo demás establecido por Dios por medio de Jesucristo. Sin embargo, nos encontramos en nuestra última lección y el apóstol Pablo prepara un mensaje muy especial, muy contundente, muy breve, pero muy contundente. Y él pretende de que este último llamado en su carta, ellos lo sientan muy profundo y de verdad no lo olviden, lo tomen muy en cuenta. Así que de manera concluyente él establece algunas cosas finales, las cuales vamos a ver el día de hoy. Y lo primero que salta a la vista es la intención del apóstol Pablo de marcar esto que va a decir a fuego en el corazón de sus oyentes. Así que con esa misma atención nosotros hoy día debiéramos notarlo. ¿Cómo lo sabemos? Porque él toma ahora del escriba la pluma y se dispone con sus propias manos y con sus propias letras a escribir lo que sigue. ¿Amén? Para que lo tengan muy en claro cuán firme y cuán sólido es lo que está por establecer, ¿ya? Y digo de manera concluyente, como lo decía hace un momento, porque ya lo ha explicado todo, ya lo ha fundamentado todo, así que ahora se dispone a sentenciar, a cerrar todo este asunto y ya no va a volver atrás, sino que sencillamente lo va a cerrar con determinaciones concretas, con instrucciones concretas y firmes. Así que lo primero que notamos es cómo él dice: noten con cuán grandes letras escribo con mi propia mano. Amén, para que ellos entiendan la firmeza de lo que está por decir. Así que como ya lo ha explicado todo, lo primero que dice, y ya vuelvo a decirlo de manera concluyente, él derechamente va en contra de aquellas personas que están enseñando mal o que están seduciendo a
a los Gálatas para que abandonen la fe en Jesucristo como único método e incorporen a este evangelio algunos elementos del Antiguo Testamento. Y el apóstol responde enérgicamente a esas personas. Dice claramente que los que tales hacen, los primeros versos de nuestra versión, dice, los que intentan que ustedes se circunciden, no lo hacen de buena intención, no lo hacen movidos por un buen sentimiento, más bien, dice, lo hacen porque son cobardes que tienen miedo a la persecución que tiene la predicación de la cruz de Cristo. En esos tiempos, hablar de la cruz de Cristo para los judíos o dentro del contexto judío era una verdadera vergüenza. Y todos los que hablaban de este Jesucristo probablemente se exponían a persecución de muchos tipos. Nos cuenta la historia de que muchos, por convertirse al Evangelio, eran expulsados de las familias, de las sinagogas, y más adelante perseguidos, afligidos, atormentados y torturados incluso, y otros hasta murieron. Así que predicar la cruz de Cristo era muy peligroso en ese tiempo, y el apóstol dice, los que tales hacen, los que están proponiendo abrazar el judaísmo nuevamente, lo hacen porque son cobardes, porque no quieren sufrir el padecimiento de tomar la cruz de Cristo e identificarse con ella. Además, el apóstol Pablo dice, y los que tales hacen, los que quieren que ustedes sigan la ley de Moisés, ni siquiera ellos la cumplen. Ni siquiera ellos son capaces de cumplirla en integridad todo lo que están proponiendo. Así que no les hagan caso. Lo hacen solamente, dice, para jactarse luego de que ustedes son sus discípulos. Es decir, estaban mirando a esta joven iglesia como una oportunidad de enaltecerse a sí mismo y de hacerse maestros de ellos, incorporando otras enseñanzas. Era en algún sentido usurpar el lugar de fundador o de guía espiritual que el apóstol por derecho propio tenía sobre esa iglesia. Y el apóstol no cae en esta búsqueda de jactancia humana. De hecho, él muy bien lo dice. Yo, dice, por lo demás no me jacto de nada. No tengo con ustedes un interés de figurar como el maestro, de figurar para prestigio humano, dice, sino más bien, si de algo he procurado jactarme, no es otra cosa sino que de la cruz de Cristo. Lo único que a él le generaba honra, lo único que le hacía sentirse especial y distinguido es ser portador del mensaje de la cruz de Cristo. Y dice que a cambio, lo único que ha conseguido, lejos de ser alabado, más bien es ser crucificado por este mundo, es decir, ser puesto justo en el mismo lugar que Cristo, donde el mundo lo tiene. Para él es una honra, pero el mundo lo tiene casi como un desperdicio humano. Así que esa es la honra del apóstol, es identificarse con la cruz de Cristo, y esto ha significado para él que el mundo lo crucifique, que el mundo lo sentencie, que el mundo lo menosprecie. Pero a la inversa también dice él, y yo también he crucificado al mundo, es decir, así como yo estoy muerto para ellos, ellos también están muertos para mí. No quiere decir esto que él no tenga amor por las personas. Está hablando de este sistema mundanal en el cual él tenía una figura relevante. La palabra del Señor nos muestra de que el apóstol Pablo era un fariseo reconocido, un líder espiritual de su pueblo, reconocido en la nación, en el Sanedrín, les representaba y tenía cartas para ser embajador de este Sanedrín donde quiera que él fuera y perseguir a los cristianos. Así que tenía una alta posición, un alto reconocimiento. Como maestro también había sido criado y educado a los pies de Gamaliel, un hombre reconocido en su tiempo también. Así que todo esto que él era, a esto él se refiere, todo lo que yo era y lo que este mundo me ofrecía, yo también lo crucifiqué y lo deseché. Así que con el mundo no tengo nada, ni el mundo tiene nada conmigo. Había muerto para toda esta competencia humana del reconocimiento.
Y en Filipenses capítulo 3, verso 8, él lo aclara, justamente lo mismo, lo dice con palabras más amplias, y dice, ciertamente, aún, dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es decir, se había propuesto y se había dado cuenta también de que buscar un lugar y una posición en este mundo, buscar el reconocimiento humano y un espacio cómodo, un espacio de alabanza en este mundo significaba perder con el Señor. Y él escogió más bien ganar con Cristo y perder con el mundo. Y esa verdad, hermanos, es una verdad que se mantiene hasta el día de hoy. El apóstol está por cerrar sus palabras y así concluye todo esto diciendo lo siguiente. Dice, y todos los que viven conforme a esta regla. Amén. ¿A cuál regla se refiere? Se está refiriendo a esta forma de vivir. Los que han muerto para el mundo. Aquellos que han crucificado al mundo y han sido crucificados por el mundo. Es decir, se han identificado con Cristo tanto en la vida como en la muerte. Y están dispuestos a ir hasta el final con Él. Era el problema que había con estos enseñadores del judaísmo. No estaban dispuestos a abrazar la cruz de Cristo y querían incorporar otros componentes que le generaban un mayor prestigio o un lugar más cómodo frente al judaísmo. El apóstol Pablo está dispuesto a morir por esto y dice que todos los que han hecho de tal manera, entonces son dignos de vivir en esta paz maravillosa. Amén. Y de considerar las misericordias de Dios como un manantial constante hacia sus vidas. Amén. Dice por cuanto al final de esta lección ellos son el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Así que en esto se resume todo. Amén. Los que han abrazado a Cristo, los que llevan en sus vidas la marca de la cruz. ¿A qué se refiere el apóstol con esto? Las marcas de Cristo. El padecimiento, la persecución, el haber renunciado a cosas, el haber renunciado a amigos, el haber renunciado a una competencia en este mundo, a una carrera, y no me refiero a una carrera profesional, sino que a esa carrera que llevan todas las personas por buscar la mejor posición posible, tanto económica como social, incluso espiritual a través de las religiones. Todos los que han renunciado a esas falsas carreras que no nos llevan sino a la muerte y han preferido abrazarse a la cruz de Cristo, que aunque es un mensaje de muerte y de renuncia, su resultado es vida y vida abundante. Y digo de muerte y de renuncia, porque para servir a Cristo hay que estar dispuesto a morir para este mundo. Por eso que él concluye que al final todo lo que importa es tener vida nueva en Cristo Jesús. Que no es ya importante el que es inclusivo y el que no lo es, sino que lo verdaderamente relevante es ser una nueva criatura. Porque el que está en Cristo dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que él concluye con estas palabras para brindarle paz a estos Gálatas y decirles, si ustedes de verdad se están identificando con la cruz de Cristo, si la abrazan y están dispuestos a sufrir el precio, a ser perseguidos y como yo, dice el apóstol Pablo, a llevar las marcas de Cristo, entonces vivan tranquilos porque tienen derecho a la paz inmensurable de aquellos que saben y tienen por seguro que son salvos por la gracia del Señor, que no les falta nada, ni tendrán que hacer un esfuerzo más, excepto vivir agradecidamente y dando testimonio de esta nueva vida. Ya hemos hablado de muchas otras cosas. Los hijos de Dios no viven para el pecado. Y esta libertad que tenemos en Cristo no nos da derecho a hacer cuanta cosa queramos, porque ahora somos siervos de Jesucristo, esclavos de Cristo. La libertad total nunca existe, siempre servimos a alguien. Y en este sentido hemos sido libertos de la esclavitud del pecado, pero para servir ahora a Cristo el Señor. Esta libertad nos reporta perfecta paz. Esta libertad nos reporta y nos permite tener acceso a las misericordias constantes que fluyen en la gracia de Cristo para todos aquellos
que han abrazado la cruz del Señor. Pero se debe cumplir el requerimiento, la nueva vida en Cristo. Se debe haber nacido de nuevo. Amén. Y se debe también vivir bajo esta regla. ¿Cuál es la regla que propone el apóstol? Como ya lo he dicho, haber crucificado al mundo y saber que el mundo lo ha crucificado a uno. Es decir, haber roto relaciones con el mundo y estar dispuestos a romper todas aquellas relaciones que nos aparten del amor único y exclusivo al Señor. No está diciendo con esto, ni yo estoy diciendo, de que debemos vivir aislados, debemos vivir en monasterios, sin hablar ni juntarnos con nadie. No, nos referimos más bien a renunciar a todo afecto terrenal por alcanzar un lugar, a toda competencia humana que nos aparte de la verdadera búsqueda y la verdadera carrera que es en Cristo para salvación. ¿A qué estamos dedicando nuestros mayores afectos? ¿Qué nos roba el sueño el día de hoy? ¿Cuáles son las cosas que abrazamos con tanto amor y tanta pasión que nos hacen desvelarnos el día de hoy? ¿Será que por allí nuestros desvelos se los dedicamos al trabajo? ¿Se los dedicamos al alcanzar o tener un mayor poder adquisitivo? ¿Será que nuestro anhelo y nuestra mayor inversión es calzar o ser parte de un círculo social que nos dé prestigio, que nos dé honra? Si esos son nuestros afectos, entonces tendremos que esconder la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo y el mundo son enemigos. No se puede amar a dos señores. Cada uno tiene su propio reino y su carrera aparte. Así que todas aquellas cosas, amén, que nos aparten, entonces debemos renunciar a ellas. De eso está hablando el apóstol Pablo. Esta es la regla que debe seguir y en la cual debe vivir todo creyente. Haber muerto para el mundo, abrazar la cruz de Cristo, identificarnos con ella. Y si por ella recibimos las marcas de Cristo, es decir, el menosprecio, la persecución y hasta la muerte, entonces debemos sentirnos gozosos, porque la paz del reino de los cielos es para nosotros. La gracia constante del reino de los cielos es para nosotros y somos considerados el Israel de Dios, el pueblo de Dios. El apóstol concluye con palabras muy especiales y dice: ya lo he dicho todo y nadie me vuelva a molestar con cosas de este tipo, porque de verdad ya no hay nada más que agregar. El mensaje ha sido tan claro, tan sencillo, pero tan contundente que nos deja solo con una sola posibilidad: tomar una decisión, amén, y definirnos como tendrían que hacerlo ellos frente a este mensaje. Rechazar el judaísmo y en nuestro caso rechazar cualquier otro sistema, cualquier otra modalidad para alcanzar a Dios, cualquier otra modalidad religiosa que nos permita tener de todo un poquito. No se trata de eso. Se trata de vivir exclusivamente para el Señor, completamente para Él. No tener cosas mezcladas, no pensar que puedo amar a Dios y amar al mundo. No puede ser así, como dice el apóstol. Hay que tomar una decisión. Y él dice: ya nadie me moleste con asuntos como estos. Está todo dicho, está todo claro. Ahora la decisión es nuestra, la decisión es suya. ¿Qué es lo que va a hacer frente a esta palabra? Le aconsejo, a la luz de lo que hemos aprendido, que renunciemos a todo aquello que nos aparta de nuestra carrera al cielo, que renunciemos a todo aquello que nos aparta verdaderamente de vivir a los pies de Cristo. Abracemos la cruz de Cristo, amén, con fe, con absoluta confianza, con convicción, y seremos llenos de la paz, y la gracia del Señor estará con nosotros siempre. Que Dios les bendiga.